Cuando nos atrevemos a ver más allá, comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista y que está allí para sorprendernos. Aquello que se esconde y no se muestra. En fin, a trabajar nuestra curiosidad. Elena Brillenburg y Jaycee García nos invitan a no ponernos límites, a conocer otros rincones y parajes del mundo, a escuchar ese personaje insólito, a mirar detrás de un escenario, ver qué se esconde en las páginas de un buen libro y en la vida de un gran músico. Con ellas, invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus. Nuestra invitada de hoy es politóloga, especialista en longevidad, ha sido directora de varias fundaciones de interés social, con más de 20 años de experiencia en políticas públicas y de educación. Ha sido también conferencista en charlas TED en la Argentina, y mientras desarrollaba su actividad profesional, se fue dando cuenta de un gran vacío que existía en un sector que podemos denominar el de adultos mayores. Y hacia ese tema, Inés Castro Almeida fue orientando su carrera. Hace 2 años es cofundadora de Now Experiencias, un emprendimiento que está orientado a ofrecer encuentros, experiencias a personas de todas las edades, pero especialmente a los adultos mayores. Hoy decidimos invitarla a nuestra platea para que nos abra la cabeza, para que nos invite a hacernos preguntas sobre un tema que nos concierne a todos, porque la verdad es que todos queremos vivir muchos años, pero pocos nos ponemos a pensar cómo los vamos a vivir. Así que, no más para darle la bienvenida a Inés. Es un gusto tenerte acá con nosotras. Bienvenida a Platea Plus, Inés. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar en este encuentro y poder conversar con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Qué lindo, Inés. Bueno, bienvenida. Quiero preguntarte algo o comenzar preguntando un poco lo que decía Elena. ¿Cómo fue ese proceso mediante el cual te fuiste orientando tu carrera profesional hacia el tema de la longevidad? O sea, ¿hubo algo, un detonante, algo que hizo que ese tema te atrapara? Porque realmente no es algo común, no es un tema en agenda del cual se hable. ¿Cómo fue eso? Mira, yo siempre trabajé en temas sociales y temas que tenían que ver con los niños, con las mujeres, con el empleo, con la salud, y nunca se había cruzado el tema de personas mayores o de adultos mayores. Y una vez en una reunión con una fundación con la que empezaba a trabajar, una persona contó algo, una situación, y ese fue, creo que, el detonante para mí. Y les quiero contar qué pasó, porque creo que muestra muy bien el vacío que hay en estos temas y lo poco que se habla sobre algunas cuestiones. Eh, Estas personas eran un grupo de voluntarios que habían trabajado en un museo durante un tiempo para hacer un programa donde ellos eran, digamos, guías creativos del museo, donde además de aprender sobre el patrimonio que tenía la institución, ellos aportaban sus saberes, sus experiencias. Y yo les pregunté cómo se habían enterado de ese programa que los había convocado. Y ellos me contaron que se había publicado un aviso en el diario, en los diarios principales argentinos. Y entonces esta persona me dijo, pero yo no me lo creí, porque decía, es un programa, es una invitación para personas mayores de 60 años. Dije, se confundieron, es un error tipográfico. Y yo los miré a todos y les pregunté, ¿quién más creyó que había sido un error? Porque uno puede escuchar mal en la radio, en un podcast, pero si uno ve en un diario impreso un aviso
y piensa que porque dice mayores de 60 en vez de menores de 60 es un error, y muchos en esa mesa pensaron que había sido un error también, y habían llamado y se habían alegrado cuando se dieron cuenta que eran convocados. Y cuando yo escuché eso, la verdad que dije, no, quiero hacer algo. Dije eso, quiero hacer algo para ayudar a cambiar esto. Me parece que se dan situaciones muy injustas muchas veces, eh, de discriminación, de ignorancia también. A veces lo hacemos, o sea, nos equivocamos mucho y tiene que ver también con no saber o con pensar que sabemos y basarnos en estereotipos. Así que yo, la verdad, bueno, y ahí empecé a leer, a conversar con personas mayores, a buscar evidencia, a ver qué se había hecho en otros países. No me considero para nada una especialista, soy una exploradora del tema, esa es mi definición, eh, pero es un tema fascinante, con muchas personas que saben mucho y son muy generosas para enseñarme, por lo menos a mí me enseñaron mucho. Creo que también tiene que ver porque no todo el mundo quiere escuchar hablar de esto, entonces cuando dos personas que nos interesa el tema de la longevidad y demás, nos juntamos, es como te súper entusiasmas, porque no es tan frecuente. Me encanta ese término que has dicho, exploradora, exploradora de la longevidad. Y en esa exploración me gustaría muchísimo que nos contaras, porque hay como una paradoja, ¿verdad? La humanidad lleva años invirtiendo recursos para prolongar la vida, hablamos de técnicas de anti-aging, están todas esas cosas de hoy en día de que los 60 son los nuevos 40, toda esa cantidad de cosas. Pero ¿por qué nos da miedo hablar de la vejez? O quiero también que después nos expliques términos, denominaciones. ¿Por qué tenemos todo como atado a un estereotipo que todo es como negativo? Todo está asociado a palabras depresión, discapacidad, dependencia. ¿Y qué has encontrado en esa exploración que te haya entusiasmado para decir hay que seguir y seguir en este camino? Primero, creo que lo que me inspira a seguir este camino es que a partir de que empecé a meterme en este tema, me di cuenta que tenía gente mayor en mi familia que era increíble y nunca los había visto como modelos o como, no sé, personas interesantes, digamos, los quería mucho, los quiero mucho, pero me di cuenta que tenía eso, personas muy inspiradoras que estaban viviendo su vida de una manera que no condecía lo que yo veía en los medios de comunicación y lo que la gente habla en general. O sea, ahí ya hubo un primer ruido de... eh, y después fue o sea, la gente me hace darme cuenta de que no coincide muchas veces los estereotipos o las falsas creencias que hay sobre las personas mayores, de si, no sé, si quieren trabajar, si tienen proyectos sobre su sexualidad. Hay un montón de cosas que parecen siempre el mismo arquetipo, digamos, y la verdad es que hay una diversidad enorme. Por supuesto que hay situaciones súper dolorosas y complicadas de dependencia, de enfermedad, pero esto lo digo estadísticamente, no es la mayoría, o sea, hay un montón de otra gente que hace voluntariados, que hace ejercicios, que trabaja, que mantiene a sus familias, eh, que, que hacen un montón de cosas, y yo la verdad es que no sé por qué pasa eso, cuándo la vejez empezó a tener un sentido negativo, porque entiendo que en muchas culturas y en otras épocas, o sea, incluso
todavía hoy en muchas culturas asiáticas hay un respeto muy grande hacia el mayor, ¿no? Como fuente de... Pero bueno, tiene que ver también que creo que en realidad no fue, digamos, un ataque directo a la vejez, sino que se empezó a exaltar tanto la juventud que lo otro quedó, digamos, entonces todo tiene que ver con ser más joven en realidad. No es no ser viejo, es ser más joven, o sea, o ser siempre joven. Eso es lo que nos venden todo el marketing, ¿no? Y qué difícil lograrlo porque es imposible. Aunque hagamos lo que hagamos, ser más joven es imposible. Pero total, y además empezamos a envejecer desde el momento en que nacemos, o sea, porque también, o sea, envejecer tiene que ver con crecer, ¿no? Y crecer tiene que ver con crecer toda la vida, o sea, no es, uno tiene también yo creo que también vivimos en épocas donde la infancia muchas veces está, no sé cómo llamar el término, pero exacerbada en algún punto, pero como aprender se aprende en la infancia, crecer se crece en la infancia, ¿no? Es como que parece que todo pasa en la infancia y la juventud, digamos. ¡Qué presión! Yo lo que veo es que pasa de todo en todas las edades, por supuesto que con distintas formas, pero digo, hay un pulso vital en las personas mayores que a mí me interesa mucho. Y el nombre, que tú las denominas personas mayores, Sí. es la Es un manera... rollo. Ajá. Es un rollo el nombre. Yo al principio hasta me daba miedo hablar del tema porque no sabía qué palabras elegir y un día dije, ¿sabes qué? Yo me mando y empiezo a hablar y prefiero meter la pata o tener que disculparme, pero yo creo, primero que no hay consenso en cuáles son los términos, ¿no? Tampoco en cuándo una persona es persona mayor o no. La verdad que la ciencia está demostrando que las edades cronológicas no son tan representativas como creemos, ¿no? Nosotros, digo, ya vinimos seteados con 18, 19 años, 25, o sea, y ordenamos nuestra vida en base a eso. Y ni hablar toda la burocracia y todo lo que hay atrás, ¿no? Pero en realidad eso no es muy representativo, como tampoco los términos. La verdad es que hay un montón, y yo uso personas mayores porque la ONU usa personas mayores, básicamente. Okay. Dije, voy a tomar como algo global que puede ser la ONU en este tema, y, digamos, pero digo, puede ser adultos mayores. Hay gente que me dice, hay que decir viejos, hay gente que solo ofende, otros usan seniors porque queda un poquito más glamuroso. No sé, yo digo, hablemos de los temas, hablemos de esa etapa de la vida, no nos quedemos en los detalles, digamos, vamos a ir encontrando palabras, porque creo que el tema está tan verde que hasta eso, no tenemos palabras, o sea, en la infancia hemos ido encontrando, digo, en el campo de la infancia como nos usa ya más menores, niñas y niños, o sea, se ha ido armando de alguna manera un vocabulario. eh, y también estamos hablando en castellano, ¿no? Creo que en la cultura anglo hay un poquito más de juego en eso, digamos, hay más recursos. Mira, Inés, voy a contar algo que quizás es una experiencia propia. En la cultura nuestra siempre se le dice a las personas mayores viejo. De hecho, cuando recién llegué a Buenos Aires, Argentina, una de las cosas que me gustó es que a las personas grandes se les llamara personas grandes, Sí. adultos mayores. Es lindo. O sea, para mí era como, sonaba como mucho más natural, porque ya decir viejo era encasillarlos en unas determinadas edades, ¿no? Y allí es donde quiero también entonces preguntarte,
cuando hablamos de encasillar en determinadas edades, según más o menos lo que tú has estudiado y las estadísticas, cómo se puede presentar o cómo se puede plantear? Porque cuando yo era chica, para mí, mis padres de 35 40 años ya eran viejos. Y hoy en día estás viendo que una persona de 60 años todavía sigue con una vida muy actual, muy presente, incluso en algunos países trabajando, haciendo una vida social, cultural muy rica. Entonces, cómo más o menos, qué nombres se les pueden dar o hay algunos sectores en los cuales se puedan bueno, lamentablemente encasillar, pero es así, no puede ser lo mismo quizás una persona de 50, 60 años, igual que una de 80 o 90, porque a lo mejor las capacidades son distintas. ¿Hay alguna forma de sectorizarlo? Qué buena pregunta. Yo, o sea, de hecho, todo el tiempo, todos los días me pregunto casi eso. Digo, primero sí hay que sectorizarlo. Claro, Ok. claro. Primero que las personas, yo creo que las personas nos tenemos que juntar, reunir, encontrar por los intereses, por las pasiones que tenemos, Claro. digo, me parece que eso tiene que ser lo más importante. O sea, yo voy a ir a otro lugar en la medida que me interese, me convoque la propuesta, la que sea, o sea, ¿no? Desde algo espiritual a una cosa de actividad física, a ir a bailar, a un montón de cosas, pero persistimos en organizarnos por edades cronológicas. Y el Sí. baile, por ejemplo, para mí es un buen ejemplo porque es una de las cosas cuando yo empecé con mi emprendimiento y a hacer distintas propuestas en la otra vida que teníamos antes de la pandemia, que era presencial, había propuestas literarias y otras cuestiones donde sí había más mezcla. Pero cuando hacíamos una experiencia que se llamaba Domingos con Swing, y teníamos una banda en vivo que tocaba swing y teníamos un lugar lindo, lleno de velitas y buen vino para bailar desde las 7 hasta las 9 de la noche. Ese era el plan. Y la cantidad de gente que nos llamó para preguntar si podía venir. Porque se Y sentían esa excluidos. gente, sí, y esa gente no tenía ni 20, ni 25, ni 30. Tenía 60, 70, 80. Entonces yo al principio me daba ganas de llorar, la verdad, porque me Sí, volví un poco claro. a esa primera disparador de, digo, seguimos con esto, o sea, entonces al final traté de ponerle un poco de onda porque de verdad fueron muchos llamados, claro, les reinteresó la idea y por algo no se sentían excluidos, pero tampoco estaban seguros. Entonces yo le preguntaba, ajá, ¿y con 70 usted perdió el ritmo? Y se quedaban un poco, no, yo el ritmo lo tengo. Entonces, ¿por qué me pregunta si puede venir? Claro. Le digo, por supuesto que puede venir. Pero digo, nada, eso, digo, ¿y qué necesidad? Porque, o sea, eso, por ejemplo, si a uno le gusta ir a bailar, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo 45 y si, bueno, hoy no, digo, por pandemia, pero si mañana quiero ir a bailar, no encuentro tampoco tantos lugares. No es un tema solo de personas Claro. mayores. Digo, yo hay una cantidad de cosas que veo de personas mayores que ya de a poco se van gestando con mis 40 y mis 45. Quiero decir que esto empieza de antes. Sí. Y Ujú. si quienes no estamos todavía tal vez en una etapa longeva, pero queremos llegar a eso, cuando me volvieron a preguntar por qué me metí en el tema, yo quiero ser parte de ese cambio. O sea, a mí me parece que hoy es muy difícil ser una persona mayor, un adulto mayor, como queramos llamarlos, en este mundo. Es árido. O sea, y ni hablar de pandemia por medio, ¿no? O sea, ya era complicada la cosa. Y Y esto lo trae más. en todas esas investigaciones que haces para que la gente entienda bien, ¿hay datos que puedas darnos que nos ayuden a ponernos como en perspectiva de verdaderamente
quiénes integran en la pirámide, quiénes somos adultos mayores, quiénes, o sea, para que la gente de verdad, porque hay veces que los datos como que se nos vienen como un shock cuando los vemos así. Sí, bueno, no sé, para decir un dato, por ejemplo, en los próximos 15 años va a haber más personas mayores en la Argentina que niños y adolescentes. Entonces, digo, y esto es representativo de otros países en Latinoamérica y en otros países que ya han superado, pero para hablar de Latinoamérica, y eso tiene un montón de implicancias que yo siento que no nos estamos preparando, porque de nuevo hay como un foco en la infancia y en la juventud, y ese foco hace que también se provean servicios y bienes para esa población. Entonces, por ejemplo, cuando a mí alguien viene y me dice, ay, voy a poner una casa de muebles para niños, digo, estás loco. O sea, si no, no digo no va a haber, va a haber pocos. O sea, comparado, digo, ¿por qué no pensás una tienda de muebles para personas senior, por ejemplo? Porque, por ejemplo, nuestras casas están armadas de una manera que no siempre está pensada que evolucionen con nosotros. Para niños, de nuevo, hay más, como siempre, ¿no? De todo tipo. Pero después no hay, y la verdad que nosotros vamos cambiando con la vida y tenemos que encontrar cosas que nos funcionen y que nos sean seguras para mantener nuestra autonomía. Y no hay opción, o hay pocas opciones en el mercado para adaptar eso, y que sean lindas y que tengan diseño, porque yo no hablo de convertir una casa en un geriátrico. Exacto. Hablo de cuidarse, o sea, del autocuidado y de pensar que hay cosas que incluso hay muchas cosas que no implican ni siquiera presupuesto, pero es tema de saberlo. Por ejemplo, muchas caídas en los hogares tienen que ver con los cables de las lámparas que no están engrampados o están medio sueltos o con las alfombras. Bueno, si uno sabe eso, puede ir armando, mejorando su entorno, pero Adecuando, claro. sí, pero lo que quiero decir es que yo siento que pocas personas, incluso pocos emprendedores están pensando en eso, y hay un mercado, o sea, no estamos hablando de las personas mayores pobrecitas, estamos hablando de personas mayores que tienen deseos, que tienen necesidades, que tienen preferencias, que son un sector económico importante, importantísimo, eh, yo creo que tienen poca oferta en un montón de cuestiones, sacando el tema salud, porque siempre es como con el tema salud parece que hay un montón, pero ¿qué pasa con todo lo otro? Em, También hay una cuestión a tener en cuenta, que las personas mayores en general son muy diversas, entonces hay nichos también, no todo el mundo por cumplir 60 años quiere hacer lo mismo. O sea, Claro, de sí. hecho, y ahí es para mí otro punto súper importante, que es no dejar de reconocer que el deseo existe, no importa la edad que tengas. O sea, pero tendemos, me parece, y estoy generalizando, pero a pesar que con la edad se pierde el deseo, ¿no? La idea, y digo, y el deseo en todas sus dimensiones, ¿no? El deseo de aprender, el deseo de tener un amigo, el deseo de tener una relación, eh, el deseo de estar solo, el deseo de empezar una profesión distinta, eh, y por alguna razón a veces queda como que no, es solo un tema de necesidades médicas. Estoy Sí, exagerando, de todo esto digo, tómenlo un poco, pero digo, para poner un poco los extremos. Entonces, digo, creo que hay números muy importantes si uno ve la demografía, y probablemente la demografía de las pocas ciencias que todavía queden como previsibles, digamos, y cuando uno ve las curvas demográficas es impactante, o sea, y esto es algo que también, o sea, ya vemos en otros países, o sea, que no es que nos agarra de sorpresa en Latinoamérica, pero por alguna razón nos seguimos resistiendo a, a encarar eso, ¿no? Y uno de los temas que pienso cuando hablas
que hay ganas de seguir haciendo cosas, ganas de hasta emprender una profesión o hacer cosas diversas. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que ahora todo es a través del mundo virtual, a través de la tecnología. ¿Cómo piensas que se puede acercar la tecnología a los adultos mayores? Porque también creo que ahí hay discriminación, porque no es fácil de utilizar. Ok, todo es virtual, queremos tener una charla maravillosa. Bueno, ¿y cómo se conectan? ¿Cómo se prenden la computadora y entran dentro del tema? No es fácil. No, y vos lo dijiste bien, a mí me parece una visión súper anti-empresa o anti-cliente pensar de, bueno, tienen que aprender. Las personas Ajá, mayores tienen que aprender la tecnología. No, querido, es al revés. O sea, la persona claro, mayor es cliente. O sea, sí, en vez de estar todo el día inventando apps para los millennials, por ejemplo, voy a sí. hablar de los bancos, y perdón por los bancos, pero es así, te pasan inventando apps para los millennials y no piensan, o sea, En el en sus adulto clientes, mayor. que muchas veces son las personas mayores y son las que tienen, digamos, son clientes con más tiempo, tal vez pero de nuevo, es como que quedan fuera de... otro ejemplo que yo doy es, ¿por qué los bancos gastan tanto en capacitación digital para las personas mayores? Obviamente quiere que aprendan a usar el home banking, bueno, ahora estoy hablando casi prepandemia, ahora se hizo, pero lo que quiero decir es, la hacen difícil y después quieren que las personas mayores aprendan. Y una cosa que empecé a escuchar en pandemia y me dio un poco de gracia es que muchos amigos me dijeron, no, tuve que ir a hacerle yo los trámites a mi vieja Sí, y fue un lío, no entendía nada en el cajero que tenía que... Ah, entonces no eran los adultos mayores, todos. O sea, es difícil entender. O sea, yo, o sea, a mí lo que me gustaría es que tuviéramos un mundo diseñado para todos. O sea, el diseño es como design for all, ¿no? Este concepto de diseñar para todos. O sea, no se trata de que alguien tenga que aprender más o menos o sea torpe. Muchas personas mayores se disculpan por su manejo de la tecnología y yo les digo, por favor, no lo hagas. así Es un fallo de la tecnología. Yo así tenía es. un profesor de taller literario que decía, le regalé un iPad y eh, porque no podía hablar, había tenido una enfermedad y no podía hablar, pero escribía en el iPad. Y lo primero, o sea, o de las primeras cosas que puso es, la tecnología es primitiva, la tecnología todavía es primitiva. Y yo en ese momento me reí porque parece, ¿no? Y después me di cuenta que tenía razón, porque él apretaba el iPad y con el dedo no todavía, digo, era un problema del iPad que se escribieran varias letras al mismo tiempo, Ok, digamos. claro. Eh, Quiero decir que o sea, ojalá el mundo de la tecnología, digamos, descubra que tiene que diseñar también pensando en las personas mayores y que haya diseñadores mayores en los equipos, porque eso es lo que está faltando también, en todos los equipos, de todas las empresas. Qué interesante esa idea, que estén incorporados, que otros no piensen por ti, sino que te inviten a pensar en conjunto. Es que además es muy difícil imaginarse, Sebastián Campanario, un periodista, habla de imaginarse el yo futuro. Porque uno puede Es tener un así. registro de niño hacia atrás, ¿no? Si trabaja en una empresa de juguetes, por ejemplo, no sé, digo algo que da. Pero uno no puede tener un registro de ser una persona longeva, una persona mayor, porque todavía no lo vivió. Entonces, Es así. ahí es donde tenemos que abrir el juego y esto de no decir... De hecho, vos querías números y uno que me acabo de acordar es, hay un estudio, después se los voy a pasar porque no tengo la cita exacta, pero es un estudio que se hace a nivel mundial, donde el 80% de los emprendimientos que funcionan eh, tienen equipos intergeneracionales.
Uy, qué bueno. Eh, Qué bueno ese Después se dato, la voy a sí. mandar bien porque ahí mezclo un poco, pero digo, es muy impresionante cuando uno ve ese dato. Sí, eh, entonces, nada, me parece que si empezamos a pensar un poquito, o sea, distinto, o sea, yo creo que se empieza cambiando la mirada, empezando a mirar distinto y empezando a esto, a cuestionar las edades cronológicas. Un poquito, porque ahí también se mueve algo. Y voy a dar un ejemplo que estuve un poco molesta con la Fundación El Libro en Argentina, pero una persona me mandó las bases de un premio que se dio hace 1 o 2 años, y decía, para personas entre, no me acuerdo si era 25 y 50 años, o 45. Entonces, yo les escribí para preguntarles cuál era el criterio de haber puesto esa edad. Digo, ¿por qué no 24, 44? sí, ¿No? sí, sí, O sí. 26, 46, o... Entonces, no me respondieron, lo publiqué en LinkedIn un poco para abrir la conversación y bueno, finalmente una de las personas que también les preguntó recibió una respuesta y dijo algo como, bueno, lo que pasa es que es para alentar a los escritores nobles, a los que recién empiezan y no tienen nada publicado. Y acto seguido hice una lista enorme de escritores, que estamos hablando desde Cervantes hasta, no sé, ahora no me acuerdo todos los nombres, pero de escritores y escritoras que empezaron a escribir a partir de los 50. Claro, sí, claro. Entonces, Es que es lo más común, ¿no? Que realmente como que te decidas a escribir en cierta edad de la vida. sí, bueno, yo creo que la juventud también, o incluso los niños están inclinados, creo que en todas las edades, Sí, pero lo que quiero decir es que había una idea de que había que apoyar al que recién empieza, y eso estaba directamente asociado con una edad de la edad, cronológica, claro. y excluía, porque si la razón era otra, ok, hablemos de esa razón, pero entonces yo tengo el mal o buen hábito de cuando veo esas cosas, llamar y preguntar. Claro. Me he encontrado, por ejemplo, muchas cosas que tienen que ver con emprendedores. La idea de emprendedor es joven, Ujú. porque es eso, el garage, Steve Jobs y Zuckerberg y no sé quién. Y la verdad, primero que, o sea, no es así. Un montón de gente de todas las edades emprende, no son solo los jóvenes. Pero ¿qué hace? Porque si fuera solo una cuestión, yo digo, bueno, no sé, es de forma. No es de forma. Esto define, por ejemplo, que no haya programas o haya muy pocos programas o financiamiento para personas mayores a determinada edad. Y que Eso es en increíble. emprendedores es 35 en muchos casos. O Qué sea, no bárbaro, tenés que qué esperar bárbaro. para tener 60. Eh, Esto también determina, por ejemplo, que los bancos, por lo menos en Argentina, no dan créditos a personas Sí, sí. de cierta edad. Perdón, y digo, volviendo a esta situación de la pandemia, yo creo que las personas mayores aprendieron, primero muchísimas manejaban tecnología, porque este es otro prejuicio, ¿no? O sea, no lo hacen como un millennial, ok, pero los millennials no hacen un montón de cosas que las personas mayores hacen, o sea que, digo, joder. Eh, Así que digo, muchas ya sabían y usaban, igual esto fue como casi una imposición, ¿no? O sea, no fue una elección, fue una imposición. Eh, Creo que puede acercar mucho intergeneracionalmente en muchos proyectos a personas que tienen experiencia y que han pasado por crisis grandes donde se necesita eso, se necesita experiencia. De nuevo, entiendo perfecto que un chico de 22 años puede hacer magia con la computadora, pero tal vez todavía no vivió ninguna crisis mundial Claro. como lo han hecho otras personas. Entonces, me parece que se trata de combinar, ¿no? De combinar y cambiar el eje y tratarlos como personas con derechos humanos. Así es. Y digo, eso.
Qué bueno, me quedo con esa frase, sí es verdad. Yo creo que también va por allí, o sea, yo creo que es algo de gobierno, es algo de legislación, es algo quizás cultural, e incluso también está dentro de nuestras propias cabezas, porque lo dijiste al principio, cuando das el ejemplo de una edad determinada y todo el mundo se sorprende, o sea, como diciendo, ah, pero me llamaron a mí, o sea, yo también puedo participar, y es un poco eso, es como creerlo. O sea, como creer que realmente es posible y todos vamos a llegar un poco, o sea, todos vamos a llegar allá, es lo que esperamos. Sí, así Como ojalá. comenzó diciendo Ojalá. Elena, es lo que todos esperamos. Ahora, te hago una pregunta, porque volviendo a la discriminación por edad es la más extendida en el mundo. ¿Hay aquí, por ejemplo, en Argentina, alguna legislación que ya haya salido o que esté por salir que hable sobre la discriminación de la edad? Porque cuando hablamos de discriminación hay muchas otras altamente reconocidas, pero la de la edad no siento que sea algo que esté reconocido a nivel mundial o a nivel país. Mira, no solo la discriminación por edad es la más extendida en el mundo, como bien decís, sino que es la socialmente más aceptada. Y esa Ah, doble combinación me parece, porque ya hay cosas, dice, este sí es especialista, Ricardo Giacub, él dice es nunca, o sea, o ya no se permitirían, por ejemplo, en las publicidades, las mismas, o sea, el mismo sentido de las publicidades aplicado a mujeres o a personas de cierta etnia o de cierta religión, digamos, lo que saltaría muy evidente, con la edad sigue pasando. claro, claro. Como que, bueno, y eso es, bueno, yo creo que eso es lo más peligroso de todo, porque, por ejemplo, yo entiendo en términos de género, nos falta avanzar muchísimo, pero la sensación es que ya hay una conciencia, de Sí, sí. que ya cosas, con la edad, a mí me pasa que a veces yo creo que también empieza a haber una conciencia, pero todavía está mucho más incipiente y creo que va a ser hasta más difícil de desarmar en ciertas cuestiones. Eh, a mí mi sueño sería que la agenda de género y edad se juntaran de alguna manera en potencia, porque además las mujeres de mayor edad son las más discriminadas. Entonces, pero de nuevo, también en algunas cosas pareciera que las cuestiones de género, las causas y todo es de los jóvenes, es de las jóvenes, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimas mujeres que hace millones de años ya empezaron a construir la base de todo lo que hoy tal vez está más explícito. Eh, pero bueno, el tema sí de la discriminación es tremendo. Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, porque hoy la amplifican, pero si realmente hubiese voluntad, creo que podrían hacer muchísimo por cambiar esto. Eh, Irónicamente, en muchos directorios de todos de los medios de comunicación y todo, o sea, hay personas mayores, o sea, Sí, claro. esto también es una paradoja que a mí me llevó mucho tiempo entender, pero bueno, sí, sucede, lo mismo que puede haber mujeres que no son, digamos, solidarias con otras mujeres, ¿no? Digo, Bueno, a como todo, veces, claro. sí, lo que quiere decir que no tiene que uno dar por sentado, uno esperaría que pueda haber más sensibilización, pero no siempre es el caso. Eh, bueno, nada, o sea, eso, creo que los medios de comunicación pueden hacer muchísimo, y si no lo hacen, o sea, que los lectores lo hagan, que lo hagamos, o sea, Sí, empezar a levantar la voz y crear la conciencia, sí. pequeña revolución cotidiana yo me inspiro en una señora que no la conozco, pero me lo contaron de fuente directa, que iba bajando, caminando por la avenida Callao y vio varias publicidades de su banco. Resulta que el banco había decidido poner sus afiches, y pasó otra, hasta que se desvió un poquito, entró en su sucursal, se sentó con su ejecutivo y le dijo: quiero cerrar la cuenta. Y el ejecutivo mucho me dice: ¿por qué? Dice: mira, porque vengo caminando como 20 cuadras y me doy cuenta que para este banco yo
con 70 años no existo. Están Qué pensando en los bien, jóvenes. claro, Porque claro. era como apiate, no sé, además todas Sí. esas. O sea, y yo me saco el sombrero por eso. O sea, Claro, porque digo, y así también se cambia. O sea, así es, por supuesto. ¿no? Y en los medios es llamando y protestando y retuiteando y haciendo ver, o sea, y preguntando, porque a veces, de nuevo, esto que yo contaba de Fundación El Libro, yo no creo que haya mala intención, creo que de verdad no lo habían ni pensado, o sea, fue como asociaron dos cosas, bueno, una cosa llegó a la otra, eso, o sea, y bueno, y así salió. Eh, Bueno, y vos que estás, que sí, no te has quedado y estás poco a poco haciendo tu propia revolución, al crear esto que se llama Now Experiencias, de una manera breve, para ir ya terminando un poco la charla, cuéntanos qué es lo que más busca la persona que es un adulto mayor, encontrarse con otros, cómo les gusta vivir, qué intereses, qué has encontrado, qué es lo que más entusiasma. yo creo que lo que más entusiasma es la posibilidad del encuentro. Okay. Poder encontrarse con otras personas que les interesa lo mismo, que puede ser desde un taller de poesía, a un club de novela, a un taller sobre la cultura japonesa. Creo que cuando personas de todas las edades se juntan con un interés común, con curiosidad, con ganas de aprender y también con ganas de aportar, porque algo que es muy importante para Now es que la gente pueda aportar experiencia, o sea, que pueda aportar saberes, que pueda aportar vivencias, o sea, entonces, porque eso hace que los encuentros sean más ricos también. Eh, entonces, yo creo que eso entusiasma. Después a cada uno le gusta lo que le gusta, ¿no? No es la edad lo que determina eso, ¿no? Es, digo, a veces surge la posibilidad, y a mí me gusta cuando eso pasa en Now, que alguien pueda retomar un interés que quedó postergado por un montón de cosas de la vida. Eso siempre me encanta que pase. Hay gente que se mete más de curiosa que por saber del tema y termina siendo un apasionado, porque eso, yo creo que en Now lo que hacemos es le damos la bienvenida a la gente que quiere aprender. Eh, y si hacemos un poco más de hincapié en que venga gente con mucha vida vivida, es por eso, porque sentimos que a veces todavía hace falta enfatizarlo. Pero también son bienvenidas otras personas y hay personas de 20, de 25, de 30, de 90. Oye, pero qué lindo esa experiencia, Inés, de encontrarte personas de todas las edades en una actividad, ¿no? Sí. O sea, como puedes encontrar de 20, puedes encontrar a alguien de 60, de 40, o sea, que puedan tener Sí, ese un vínculo intercambio. común, o sea, algo en común que les llama la atención para realizar una actividad en conjunto. Qué lindo. Imagínate, por ejemplo, la poesía. O sea, Claro. entonces lo ves desde distintos lados, o sea, le puedes aportar los comentarios que se hacen, o sea, es eso, es más, para mí es más real también, Sí, porque la así vida es. es eso, ¿no? Sí. No es ningún secreto elaborado. Pero sí, ocurren cosas súper lindas, la gente se hace amiga, cosa que a mí me parece impresionante, porque yo decía, una clase en Zoom se puede dar, pero Claro. que de ahí a que ahora sean encuentros y amigos algunos y otra gente que no se hace amiga, pero que de alguna manera está contenta de encontrarse con otra gente de la misma tribu, ¿no? Porque Sí. al final lo que queremos es encontrar, y yo creo que en este momento de pandemia fue más vital que nunca, Sí. porque bueno, nada, estas tribus son necesarias para darle sentido a la incertidumbre, como hablábamos al principio, ¿no? Sí. Para encontrarnos. Ojalá eso sea pronto, que podamos todos encontrarnos.
Bueno, Sí, yo creo que nos estamos encontrando y de una manera y nos vamos a encontrar de otras maneras. claro, claro, claro. Y después Sí, vamos es a ir combinar. aprendiendo. Sí, 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 y sí. vamos a combinar después, ¿no? Las Sí, distintas. yo también siento eso. Además, esto creo que llegó para quedarse. Ujú. Y bueno, te pregunto entonces para aquellas personas que nos siguen y también les gustaría participar y a lo mejor tener alguna experiencia en Now, si nos das tus redes sociales para que puedan seguirte. Bueno, encantados de que sigan y que miren y chusmen y nos pregunten todo eso. Sí. Y que las regalen también, porque hacemos experiencias para que sean regalos para otras Ah, eso personas. está Qué lindo, claro. buenísimo. Así que la página web es www.nauexperiencias.com. Y ahí van a encontrar, es lo mismo para Facebook y es lo mismo para Instagram. Así que, nada, esperamos que lo miren, que se acerquen, que pregunten. Hay muchas que están agotadas porque, nada, tuvimos mucha convocatoria, pero vamos a ir sacando nuevas propuestas. Qué lindo. Y pueden participar desde cualquier parte del mundo, Inés. Me imagino que ahora también por el tema digital hay una abertura mucho mayor, ¿no? Sí, y eso también nos jugó a favor, porque fue muy Claro, lindo abrir el juego a sí. escuchar otras voces, otras experiencias, Sí. además de que chusmeábamos un poco y cómo va todo por ahí, pero después, digamos, para escribir, para leer, para explorar culturas, creo que ganamos muchísimo en que participe gente de todo el mundo. Qué bien, Qué qué lindo, bien. qué bonito. Bueno, para ya terminar y concluir esta maravillosa entrevista que hemos tenido contigo hoy, te vamos a hacer unas preguntas para que nos des una respuesta, ¿ok? Bien. Una pregunta rápida. ¿Un país para envejecer que te gustaría? Qué buena pregunta, chica. Esperen, estoy diciéndome, sí, Italia, Mediterráneo, Italia, Grecia, dieta mediterránea fundamental, yo voy por ese lado, si hay que elegir algo, ese lado. Qué lindo, qué lindo, Italia, creo. qué lindo, qué lindo. ¿Y qué te gusta leer? Uf, de todo, depende mucho también los momentos. Me gusta mucho la ficción, las novelas me encantan. Me gusta mucho leer cuentos, eh, reseñas. Nada, yo creo que la literatura a mí me salvó la vida, pero en esta pandemia más todavía. Sí. Por eso también para quienes quieran ver en nuestra página hay un blog y generalmente ahí comparto súper informal porque no soy, digamos, experta en literatura, es más cosas que a mí me interesan y yo digo, bueno, capaz a alguien más. Y comparto ahí muchas de las lecturas que estuvimos haciendo este año. Qué lindo. Solos y en conjunto, eso es lo lindo también, creo, y me gusta mucho la lectura compartida, me gusta leer a mí, pero me gusta después prestar, recomendar, analizar juntos algo. Y si Inés se tiene que idear una experiencia para ella, ¿cuál sería? Qué buena pregunta, chica. Qué buena pregunta. Yo, ahora, mi sueño de experiencia es un viaje a Japón, un viaje analógico, digo, ahora estamos viajando a través de experiencias, pero yo después de todo lo que aprendí con Malena Higashi, que es la creadora de las experiencias, yo quiero ir a Japón y pensarlo no como un viaje turístico, sino como una experiencia. Y eso sería distinto, digamos. Ay, pero hazlo para todos porque yo creo que hay Claro. varios que nos podemos anotar en eso. No, es que la idea es compartirla, la experiencia Eso. siempre es compartida, así que ese es como un sueño que tengo de experiencia para mí y compartir. Y un referente para tu vejez. ¿A quién quieres parecerte? Mm. Ah, supongo que a mi abuelo,
a mi abuelo y a sus hermanas. Fueron 3 personas longevas que nunca perdieron la curiosidad, y eso para mí fue, creo que siempre lo di por sentado y ahora tiene muchísimo sentido. Mi abuelo se quedó viudo y se enamoró a los 80. Ay, qué belleza. Tuvo una historia de amor absolutamente preciosa con Lucia, que tenía 60. Ay, qué belleza. Fue tremendamente, no sé, para mí emotivo o significativo ser parte de esa historia. Para mí fue, pero yo diría eso, mi abuelo y sus 2 hermanas absolutamente geniales. Eso tendría que dar para otro podcast, chicas. Te iba a decir eso, que Te vamos hablo de mis tías abuelas, que nos pero cuentes. No, yo te iba a decir que si te gusta escribir, eso es una historia que tienes que contar. ay, sí, me cuesta un montón escribir, me cuesta un montón. Cada vez más, chicas. Pero sí, voy a ver qué formato, sí me gustaría contarlo. Quiero decir lo último, y perdón, creo que nos estamos pasando de tiempo, pero cuando di la charla TED, me tocó una coach que se llama Diana Wang, que es una psicoanalista que la súper recomiendo, es una persona mayor, que me dio vuelta como una media en la primera sesión de coaching que tuve, porque yo llegué con todos mis datos y mis cifras y mis todos, y ella me dijo, no, bueno, pero empecemos por la esencia, o sea, ¿por qué estás vos hablando de estos temas y por qué? Y ella me hizo darme cuenta de esto, de la cantidad de personas valiosas que tenía mi familia en su entorno, y cuando entré, o sea, antes de entrar a dar la charla TED, que no saben los nervios porque es mucha gente, está filmando, hay un backstage, y yo antes de entrar, o sea, lo último que dejé al lado antes de entrar al escenario fue la foto de ellos 3, de mi abuelo y sus hermanas, porque son inspiración todos los días, y para ese momento que para mí fue muy desafiante, más todavía. Claro. Bueno, te damos las gracias desde Platea. Ha sido un placer conversar contigo y te queremos desear todo el éxito en lo que estás haciendo, en crear conciencia, porque ese éxito va a ser para todos. Sí. Es un éxito que nos va a beneficiar a todos. Así que esperemos que muchos más se sumen en el interés de conversar sobre esto. Así que muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Fue realmente un placer para mí también. Bueno, hasta una próxima. Chao. Chao, Inés. Gracias. Nos vemos. Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.